Hola a todos, sean bienvenidos amigos, hermanos, desde donde quiera que nos ven, les damos un fuerte abrazo. Bienvenidos a este culto de exaltación a nuestro Dios y de aprender de su palabra también. En esta hora vamos a exaltarle. Te invito a que desde donde quiera que estés, levantes tu voz y le cantes. Y le des gracias por lo bueno que Él ha sido contigo. Por todas las cosas que Él te ha dado. Te invito a que cantes y le digas por qué Él es bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, y por tu senda de justicia guíame, y por tu senda de justicia guíame. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a Él. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias.
Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Te alabamos Señor en esta hora porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Tú has sido tan bueno y nosotros tan malos, Padre Santo. Te fallamos a cada momento Señor, pero tú eres tan fiel. Por eso en este momento Señor ofrecemos este culto en honor a ti, para alabarte solamente a ti Señor. Te pedimos Señor que tú recibas estos cantos Señor, cada una de estas alabanzas en honor a ti, Padre Santo. Te pido que tú trabajes el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos alabarte, Señor, de todo corazón. Para que seamos leales, Padre Santo, a ti. Que seamos fieles, Señor, a tu nombre, Señor, y a tu palabra. Te pido, Señor, que en nosotros pongas un corazón atento también en este momento, Señor. Deseoso de escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, a través de nuestro hermano, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos hagas prácticos, Señor, en la vida diaria, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada persona que nos ve, Señor, por cada persona que oye este mensaje, Señor, y ve este culto. Te pido, tú, Señor, que tú toques su corazón y que esa semilla que se siembra, Señor, florezca con tu Santo Espíritu, Señor. Por eso, Señor, te entregamos todo esto en esta hora, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y gracias porque tú nos escuchas, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré.
contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablar así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Saludos a todos mis hermanos, seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque seguimos adelante en la palabra de Dios y en esta ocasión estamos reflexionando en el capítulo 18 del libro de Génesis. Como en la semana pasada reflexionamos en la primera parte de este capítulo donde vimos dos enseñanzas que nos ayudan a reflejar nuestra nueva vida en Cristo. Vimos con el patriarca, vimos cómo Abraham había tenido una comida con los 3 visitantes, en el cual vimos que eran 2 ángeles y uno que los comentaristas hablan que era el Señor. Entonces vimos 2 enseñanzas que nos ayudan a ver nuestra nueva vida en Cristo. Y vimos como la hospitalidad es una cualidad que nosotros como hijos de Dios debemos demostrar por causa de nuestra fe en Dios. Y también la fe es fortalecida cuando ya no hay nada que hacer. Y ahora nos toca meditar en los versículos 16 al 33. Donde leemos algo muy interesante. La comida con el Señor ya había terminado, el cual era una parte de la misión de Dios de haberse presentado ante Abraham en el lugar llamado Mamre. Y la comisión que tenía era que fortalecer la fe también de su esposa Sarai, y el cual ahora le vuelve a reiterar la promesa que le había hecho de tener un hijo. Entonces, la misión que tenía que hacer el Señor, pues ya se había cumplido. Y ahora vemos cómo empieza estos versículos que los 3 varones se van rumbo a Sodoma, ¿sí? Entonces, el Señor ya le había asegurado a Sara que iba a dar a luz un hijo dentro de un año. Y de esta manera estaba ya asegurado la promesa de Dios con ellos. Y ahora los varones se levantan para dejar a Abraham y se dirigen hacia Sodoma, el cual les quedaba hacer una misión muy importante que lo vamos a ver en el capítulo 19. Y en este relato que leemos vemos a Abraham conociendo la identidad de sus visitantes, continúa siendo cortés en sus modales, acompañando a los visitantes en primer tramo de su viaje. Y aquí la escena empieza de esta parte de Abraham despidiéndose tiernamente de los visitantes que había dado hospedaje. Pero el Señor no ha terminado con Abraham. Ahora el Señor va a mostrar sus planes, el cual nos hace ver la amistad de Dios con Abraham. Por eso le he puesto esta reflexión. La amistad de Dios con su pueblo nos hace recordar que estamos en la serie El Camino de la Fe. Por eso, digamos el título que le he puesto es Los privilegios de ser amigos de Dios. Los privilegios de ser amigos de Dios. En este capítulo 18, de los versículos 16 al 33, aprendemos 3 privilegios de ser amigos de Dios, el cual nos ayudará a fortalecer nuestra relación de amistad con Dios y así vivir nuestra nueva vida en Cristo, acompañado siempre de la presencia de nuestro Dios. Entonces veamos cuáles son esos privilegios que encontramos en este pasaje de los versículos 16
al 33, el cual nuevamente les repito, le he puesto como título los privilegios de ser amigos de Dios. Es importante que veamos esta parte en la cual la amistad de Abraham con Dios se refleja en cómo él se dirige al Señor y cómo Dios también le hace o le revela el plan que él tiene hacia Sodoma, ¿sí? Y entonces, lo primero que vamos a ver, el primer privilegio de ser amigo de Dios, es que es por ser amigos de Dios, Él nos ha revelado su justicia, ¿sí? Lo vemos en los versículos 16 al 21. Vemos cómo dice la palabra del Señor. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección hacia Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Empieza el versículo 16 diciendo que los ángeles y el Señor se dirigen rumbo a Sodoma. Pero hay algo muy interesante que podemos darnos cuenta aquí. Es que Abraham no solamente ¿cómo podríamos decir? Se conformó con darles comida, darles descanso, darles agua, invitarles una comida y darles hospedaje, sino también, ahora que él ya sabe quiénes son ellos, ahora ya sabe que es el Señor mismo, el que está delante de él, él también acompaña a estos varones para despedirlos, dice la palabra de Dios, que van rumbo hacia Sodoma. No sé si ustedes recuerdan, pero anteriormente en los pueblos, las personas cuando visitaban o cuando iban por alguien, siempre los iban a dejar a cierta distancia del camino para que ellos después continuaran su camino o su destino, ¿sí? Y aquí Abraham vemos cómo él los acompaña para despedirlo. Y eso nos habla a nosotros de cómo Abraham amaba a Dios, porque ya aquí ya vemos que ya Dios ya se le reveló, ya le dijo quién era. Pero el versículo 17 dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Vemos que aquí la Nueva Versión Internacional nos dice de esta manera, ¿no? Nos dice que el Señor estaba pensando. En otras traducciones tal vez lo digo un poco diferente, pero en esta traducción dice que el Señor estaba pensando, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que estoy por hacer? Más adelante en el capítulo 19 vemos cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era visitar si realmente Sodoma estaba tan mal, tan perdida como los clamores que habían llegado en su presencia. Y después vamos a ver eso. Pero aquí vemos algo muy interesante, que Abraham, por ser amigos de Dios, el Señor le revela sus planes, el Señor le revela su justicia. Vemos que el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Y es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El Señor estaba pensando, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham algo tan importante que trasciende? Y recordemos anteriormente en los capítulos que ya hemos reflexionado, cuando Abraham tiene podamos decir, tiene una plática con el rey del Sodoma, en el cual Sodoma le dice que le va a dar riquezas y todas esas cosas, pero Abraham se niega y no quiere las riquezas. Vemos cómo Abraham en cierta manera había salvado a Sodoma de la destrucción de los 4 reyes que estaban dominando. Pero ahora vemos cómo Dios le va a revelar el plan que tiene el Señor, o por causa de lo que ha cometido Sodoma en sus males. Y por eso el Señor dice, ¿cómo es posible que yo le voy a ocultar algo tan importante a Abraham? Si Abraham se convertirá en una nación grande, él tiene que saber lo que va a pasar. Si Abraham se tiene que convertir en una nación poderosa, él tiene que saber lo que voy a hacer. Y luego dice, en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces vemos algo importante. Él escogió a Abraham. Él lo escogió para ser un pueblo de él. Él lo escogió para ser una nación grande y poderosa. Pero no solamente lo escogió para ser una nación grande y poderosa, sino también para que por medio de esa nación grande y poderosa puedan ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y entonces el Señor, vemos aquí cómo por la causa de que Él ha escogido a Abraham, por esa amistad que Él ha trabajado con él, dice, no es posible
que yo le oculte a Abraham lo que estoy por hacer. Y luego el versículo 19 dice, yo le he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Vemos también que no solamente por ser una nación, que va a ser una nación poderosa y va a ser bendecida a todas las naciones, sino que dice que el Señor lo ha elegido para que Él pueda instruir a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan firmes en el camino del Señor y pongan en práctica todo lo que es justo y recto. Y entonces vemos que Dios va a dar ejecución a su juicio, a su justicia hacia Sodoma. Y entonces Abraham tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque él ha sido elegido para instruir, es decir, para enseñar, para educar a sus hijos y a su familia acerca de los caminos de Dios, acerca de la justicia, de lo recto. Pero ¿cómo puede saber Abraham acerca de la justicia de Dios? Pues por eso es que Dios le va a revelar su justicia por medio de sus planes que tiene por Sodoma. Y entonces dice el versículo 20, el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Vemos al Señor platicando con su amigo Abraham y le dice, tengo que decirte algo. Ha llegado el clamor contra Sodoma y Gomorra y es algo insoportable. Ya no es tolerable, le dice Dios a Abraham, y su pecado es tan gravísimo, dice. Por eso, dice, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, tengo que saberlo, dice. Vemos algo muy interesante, que Dios le está revelando su justicia a su amigo Abraham. Le está diciendo, mira, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta mí y resulta algo insoportable y su pecado es tan grave. Pero es algo muy interesante que vemos aquí de la justicia de Dios. Vemos que Él no ejecuta un juicio sin antes investigar. Aunque Dios ya lo sabe todo, pero aquí nos revela algo, que Él no ejecuta el juicio antes de investigar. Dice, voy a descender, voy a bajar, a ver, dice, voy a bajar a ver si realmente las acciones de Sodoma y Gomorra son tan malas como el clamor que llega ante mi presencia, como el clamor que llega ante mí, como el clamor que me lo indica. Por eso yo quiero saber si realmente es cierto todo el clamor que llega ante mi presencia por causa del pecado de Sodoma y Gomorra. Y entonces vemos a Dios enseñándole a Abraham o revelándole a Abraham su justo juicio, su justicia. Ella es una justicia del Dios Santo, en el cual está diciendo que no solamente porque alguien me lo dijo o porque algo escucho, voy a ejecutar mi juicio, sino que tiene que como investigar. Y vemos al Señor desciende, y esa es la razón por la cual se vuelve o se manifiesta de manera humana, ¿sí? Y es importante que veamos todo esto, porque nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha revelado sus planes, Él nos ha revelado su justicia. Él en su palabra, que está abierta a nosotros, a nuestros propios ojos como hijos de Dios, como amigos de Dios, que tenemos una relación con Él, que hemos creído en Cristo, que hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Ahora Él nos revela sus planes. Ahora ya sabemos cuál es el castigo que se espera de todos los pecadores. Ahora ya sabemos cuál es nuestro destino, podríamos decir de esa manera, como hijos de Dios. Ahora ya sabemos qué pasa cuando nos morimos. Ahora ya sabemos qué pasa si nosotros no creemos en Cristo. Ahora ya sabemos qué viene después de todo este tiempo que vivimos. Porque sabemos que un día va a venir nuestro Señor. Pero eso lo sabemos porque el Señor nos los ha revelado. Sabemos que Dios es un Dios justo y que Él va a ejecutar un día su juicio contra
todas aquellas personas que no creen y siguen el camino de la maldad. Pero eso nos los ha revelado el Señor. Él nos ha revelado qué cosas son buenas, qué cosas son malas y qué camino debemos seguir. El Señor nos ha revelado su justicia a través de su palabra, y leemos en su palabra cómo Dios dice que no cometas adulterio, no robes, no forniques y todos los demás mandamientos que Él nos muestra en su palabra. Pero eso ha sido abierto a nuestros ojos porque el Señor nos los ha revelado. Por eso este es un privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, como amigos de Dios, el privilegio de ser amigos de Dios, que Él nos ha revelado su justicia, Él nos ha revelado sus planes, así como Dios le está revelando a Abraham en este pasaje lo que va a hacer con Sodoma. Y el segundo privilegio que vemos por ser amigos de Dios es que por ser amigos de Dios conocemos sus atributos, El versículo 22 dice: 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Y entonces se acercó el Señor y le dijo: algo muy interesante que vemos, después de que Dios les revela sus planes a Abraham, aquí vemos que los 2 ángeles se van rumbo a Sodoma, se encaminan hacia Sodoma, pero hay algo interesante que vemos: Abraham no se va o no regresa hacia su tienda, sino que él se queda de pie frente al Señor. Y entonces se acerca al Señor y le dice: ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Es una pregunta retórica que le está haciendo Abraham al Señor. Le está diciendo: yo te conozco a ti, yo sé cómo eres, yo conozco tu carácter, yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que eres un Dios misericordioso. Y entonces, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Pero ¿qué tal si hay 50 justos en la ciudad? Exterminarás a todos y no perdonarás a este lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Vemos aquí a Abraham. Abraham está manifestando en cierta manera lo que Dios es. Yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que tú no haces un juicio como los seres humanos, como nosotros las personas que emitimos un juicio sin antes conocer a las personas. Pero aquí Abraham le está diciendo: yo sé que tú eres un Dios justo. Y vemos que Dios es justo, es uno de sus atributos. Abraham conocía sus atributos. Nosotros como hijos de Dios conocemos que Dios es un Dios justo. Conocemos que Dios no actúa como nuestros jueces humanos. Conocemos que Dios no actúa como nuestra justicia, que actúa muchas veces para conseguir dinero o cosas así, para favorecer incluso al malvado. Pero Dios no es un Dios como nosotros, como nuestra propia justicia. Abraham lo sabía. Por eso Abraham le dice: ¿cómo va a ser posible que tú, el Dios justo, puedas exterminar al justo junto al malvado? Matar al justo junto al malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Yo no puedo entender eso, le dice Abraham. Si yo sé que tú eres un Dios justo, yo sé que tú no puedes actuar de esa manera, que puedas tú tratar de igual forma al justo como al injusto. Y después vemos: jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Vemos otro de los atributos que Abraham se da cuenta, o Abraham conoce de Dios, que Dios es un juez, que Dios es juez. Dice: tú eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicias? Te está revelando que Dios es un Dios justo, pero no solamente es un Dios justo, sino también es el juez de toda la tierra. Y como juez justo,
Él no puede tratar de la misma manera al justo que al injusto. Y Abraham está, en cierta manera, manifestando ese conocimiento que tiene de parte de Dios. Y el Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Vemos algo interesante en la vida de Abraham en este episodio, como él en su oración le está diciendo a Dios que Él es un Dios justo, Él es un juez justo, que no puede tratar de la misma manera a los pecadores que a los justos. Y después el 27 dice: Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Y después sigue la narrativa, pero Abraham insistió: tal vez encuentre solo 40. Por esos 40 justos no la destruiré, respondió el Señor. Y después sigue Abraham, es como un regateo, es como cuando va uno al mercado, ¿no? Y luego cuando estás comprando dicen: vale 30, ¿no? Le doy 25, no, 20. Ni tú ni yo 15, y cosas así. Y vemos aquí a Abraham cómo está platicando con el Señor y le está diciendo, está apelando también a algo muy interesante que podemos notar: a la misericordia de Dios. Abraham tenía ese conocimiento que Dios es misericordioso, por eso está apelando una y otra vez para que Dios perdone a Sodoma si existiera algún justo ahí. Hasta llegamos hasta los 10 justos. Y el Señor dijo: si hay 10 justos, pues yo voy a perdonar a esa ciudad. La historia ya la conocemos, no hubo 10 justos, no había 10 justos. Vemos que nada más salvó a la familia de Lot, pero incluso solamente Lot y sus hijas, ¿sí? Y entonces vemos algo muy interesante en la vida de Abraham. Abraham reconoce que Dios es un juez justo, un Dios justo, es un Dios misericordioso y apela a esos atributos de Dios. Pero es porque Dios se ha manifestado de esa manera en la vida de Abraham. En nuestros días, Dios se ha manifestado como un Dios justo, como un juez justo, como un Dios misericordioso, como dice la palabra de Dios en Jeremías, que nuevas son sus misericordias todos los días. Hoy, nueva será su misericordia mañana, otra vez, el día que sigue. Va a seguir mostrando Dios su misericordia por nosotros, porque dice el profeta: porque no hemos sido consumidos, y nosotros somos pecadores que no hemos sido consumidos, porque grande es la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios justo también, que no nos trata de igual manera a todos, sino cada uno lo trata conforme a nosotros somos. Y sabemos que en su palabra dice que la paga del pecado es muerte, y su justicia, el ser justo, al ser un juez justo, ha reclamado esa justicia de la muerte. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, manifestando de esa manera su justicia. Y por eso, ese es un privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, en el cual conocemos los atributos de Dios. Por ser amigos de Dios, conocemos a Dios como es Él. Cuando no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios, no sabíamos cómo era Dios. Muchos de nosotros consideramos a Dios como un Dios malvado, a un Dios que castiga si no hacemos ciertas cosas, a un Dios que está sentado ahí en su trono, solo mandando, solo gobernando, o solo tratando a las personas como títeres. Muchos de nosotros pensábamos así. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, no lo conocíamos. Pero ahora que tenemos ese honor, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, ahora podemos conocerle, porque esa relación que tenemos con Él nos hace conocer sus atributos. Por eso la importancia de que nosotros nos relacionemos con Dios todos los días de nuestra vida, para que así cada día más y más vayamos conociendo cómo es Dios. Y ese es el privilegio de ser amigos de Dios, conocer cómo es Dios, conocer sus atributos.
Dios es un Dios justo, Dios es juez y Dios es misericordioso. Y el tercer privilegio de ser amigos de Dios es que por ser amigos de Dios podemos interceder confiadamente. Podemos interceder confiadamente. El versículo 22 dice: 2 de los visitantes partieron, de ahí se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Cuando la palabra de Dios dice que se quedó frente al Señor, habla de una relación que tenía Abraham con Dios. Él se quedó con el Señor, ¿sí? Y vemos cómo él intercede por Sodoma, intercede por los justos que pudiera haber en Sodoma. Él dice: ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Él está intercediendo con toda confianza, ¿sí? Cuando no tenemos confianza con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Titubeamos, o incluso hacemos un documento y lo mandamos con un documento a esa persona. Pero cuando ya hay una gran confianza, ¿qué es lo que hacemos? No hablamos de tú a tú, ¿verdad? No hablamos de tú a tú, nos decimos: oye amigo, oye hermano, ayúdame con esta situación que está pasando, o cosas así. Pero cuando no tenemos confianza, hacemos un oficio o algo y le decimos a esa persona: necesito este apoyo, cosas así, pero de manera muy distante, ¿sí? Pero aquí vemos a Abraham, se está acercando al Señor y le habla con mucha confianza. Le dice: ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? Y le dice, y empieza a regatear con el Señor, empieza a decir: pero ¿qué tal si nada más hay 50? ¿Por esos 50 no vas a perdonar a la ciudad? Y después regatea y dice: yo reconozco, Señor, que soy muy atrevido por dirigirme de esa manera a ti. Yo que apenas soy polvo y ceniza. Él está reconociendo como humano. Él está reconociendo que es un simple humano, que él surgió del polvo y que al morir tal vez se vuelva ceniza y cosas así. Y entonces Abraham está reconociendo que es alguien inferior a Dios, pero sin embargo él tiene esa confianza de poder dirigirse a él y poder estar intercediendo por los justos que pudiera haber en Sodoma. Y luego dice: pero ¿qué tal si no hay 50 justos, Señor? Pero si solamente hubiera 45 justos, ¿vas a destruir a la ciudad nada más porque solamente hay 45 justos? Y el Señor muy amorosamente le dice: no lo voy a destruir. Pero Abraham sigue insistiendo: no, Señor, pero ¿qué tal si no hay los 45 y nada más hay 40? ¿Aún así lo vas a destruir? Y el Señor otra vez le dice: no lo voy a destruir. Y luego otra vez Abraham le dice: no te enojes, mi Señor, pero quiero seguir hablando. Pero tal vez solo encuentres 30. Y si nada más hay 30, también los vas a destruir. Y el Señor nuevamente le dice: no los voy a destruir. Y luego otra vez Abraham otra vez le insiste al Señor, le dice: yo sé que soy muy atrevido, pero tal vez solo encuentre 20. ¿Por esos 20 los vas a destruir? O ¿qué tal si no hay 20? Y le dice al Señor: no te enojes, mi Señor, pero ¿qué tal si solamente hay 10? ¿Los vas a destruir por eso? Y el Señor le dice: si hay 10, tampoco lo voy a destruir. Y vemos cómo el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su carpa. Y vemos algo muy interesante en esta plática, en este regateo con Dios, la confianza de Abraham de poder interceder. Posiblemente él tenía esta fuerza o esta voluntad de poder hablar así con el Señor porque amaba a su sobrino. Y recordemos que su sobrino Lot vivía allá en Sodoma, ¿sí? Y entonces vemos la confianza, esa relación que se había estado creciendo con Dios.
que Dios había estado trabajando en la vida de Abraham, vemos que la confianza que ahora Abraham ejerce en compañía del Señor. El atrevimiento que tiene Abraham de poder hablarle con toda la confianza, de poder interceder por la ciudad de Sodoma. Y eso también nos habla del corazón que tenía Abraham en este episodio. Abraham no quería que se destruyera la ciudad, porque tal vez vivía ahí su sobrino, pero aparte de eso estaba regateando por 50 justos, 45, 30, 20, 10, hasta los 10. Y esto nos habla de que nosotros como hijos de Dios, por tener esa relación estrecha con Dios, podemos acercarnos ante su presencia y poder interceder por las personas, poder interceder por nuestros gobernantes, poder interceder por aquellas personas necesitadas, por aquellos que no tienen un hogar, por aquellos que están pasando por difíciles situaciones, por enfermedades, por aquellos que no buscan a Dios y que se están perdiendo en la drogadicción, en el alcoholismo o en cualquier otro vicio. Podemos interceder por aquellos que han optado por el camino de la delincuencia, por aquellos que han optado por el camino del placer, del egoísmo, de la avaricia, por aquellos que han optado por el camino de la corrupción. Podemos ir ante la presencia de nuestro Dios y poder acercarnos confiadamente con todo nuestro corazón y decirle al Señor: perdona a este pueblo, perdona a mi país, perdona todo lo malo que hemos sido. Recordemos, en nuestra nación hay muchas cosas que están pasando. Hay ideologías que están en contra de la familia, pero nosotros, nuestro deber es interceder ante Dios y decirle: Señor, mira al país mexicano y mira lo que está pasando y perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdónanos porque somos malvados, somos perversos. Perdona, Señor, a la nación de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la confianza que podemos tener de acercarnos ante Dios y poder no solamente pedir perdón por nuestros propios pecados, sino también por el pecado de nuestra nación, por el pecado de otros. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos de poder estar ante la presencia de Dios y hablarle cara a cara. Hablarle con toda la sinceridad de nuestro corazón, con toda confianza. Y ya no podemos ir ante un mediador humano. Ya no podemos ir ante un sacerdote o ante alguien para que interceda por nosotros o para que hable por nosotros, sino que nosotros, la amistad que Dios ha cultivado, ha hecho en nosotros, nos da ese privilegio, ese honor de poder acercarnos ante Dios y decirle: Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ten compasión de mi pueblo, de mi nación, de mi iglesia, porque te hemos fallado. Abraham suplica 6 veces de tener misericordia por amor de los justos. Nosotros no solamente 6 veces podemos orar, podemos interceder por misericordia. Podemos hacerlo todas las veces que querramos, porque somos amigos de Dios. Antes no éramos amigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, y eso nos debe de ayudarnos a poder seguir adelante, a crecer en nuestra nueva vida en Cristo, porque tenemos ese gran privilegio de ser hechos hijos de Dios y amigos de Dios. Y por eso uno de los privilegios que tenemos como amigos de Dios es que podemos interceder, podemos llegar ante su presencia confiadamente, sin que Él nos rechace, porque Él nos salvó con su propia sangre. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto 3 privilegios que tenemos como pueblo de Dios, el cual nos ayuda a poder fortalecer nuestra comunión con Dios. Estos privilegios que tenemos, según lo que aprendemos en este pasaje
en este episodio de la vida de Abraham, nos dice que por ser amigos de Dios, Él nos ha revelado su justicia. Por ser amigos de Dios, conocemos sus atributos. Y en este episodio de la vida de Abraham vemos que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios juez de todo el universo. Y Dios es misericordioso. Y también vimos y aprendimos que por ser amigos de Dios, podemos interceder confiadamente, podemos llegar ante su presencia confiadamente. Abraham es un ejemplo digno de imitar. Abraham intercedió por los hombres de Sodoma y Gomorra. Aquí tenemos una ilustración viva de lo que significa la amistad que tiene cada creyente con el Señor. Pero también ese privilegio nos da ese honor de poder interceder delante de Dios a favor de todos los hombres. Y a su vez nos muestra los privilegios de ser amigos de Dios. Y esto es lo que nos ha revelado sus planes, nos ha revelado lo que va a hacer con la humanidad, nos ha revelado qué nos espera en el futuro. Nos ha revelado a través de su palabra. También la comunión que tenemos con Él hace que conozcamos sus atributos, hace que conozcamos que Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, que Él es el juez de toda la tierra y muchos otros atributos que encontramos en la palabra de Dios. Por eso, como hijos de Dios, debemos vivir en comunión con Dios para seguir conociéndole más y más en ese camino de la fe. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito a que sigamos conociendo a nuestro mejor amigo, sigamos cultivando esa amistad con Él, para que no haya barreras en nuestras oraciones. Recordemos cómo Abraham, sin temor, rogó 6 veces por la salvación de Sodoma. Pero esta confianza fue porque conocía a Dios, sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y nosotros como hijos de Dios debemos seguir conociendo a Dios íntimamente, recordando que es un privilegio por gracia de que somos amigos de Dios. Así que mis amados hermanos, sigamos firmes en nuestra nueva vida en Cristo. Sigamos fortaleciendo nuestra amistad con Dios todos los días de nuestra vida y de esa manera podemos conocer cómo es Él. Y por esa forma podemos conocer sus planes. Y por esa amistad que tengamos con Dios, podemos interceder unos por otros y por nuestro país, por las personas que viven en nuestro país, por las necesidades de otros. Podemos acercarnos ante el trono de la gracia y poder decirle al Señor: Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu país, perdona a las personas y ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Así es que ánimo, mis hermanos, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo con esa amistad tan grande que tenemos con Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje de su palabra. Gracias porque nos permite oír su voz, nos redarguye, nos inspira y nos bendice a través de nuestro hermano. Y por eso en esta hora vamos a alabarle, vamos a darle gracias por cada una de esas promesas que Él nos da, porque sin duda Él nos ha dado lo mejor de sí. Vamos a cantar. Te daré
Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Y tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Y tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Y tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque tú nos permitiste alabarte, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que se expresan en esta hora y te demuestran su amor por medio de sus alabanzas. Gracias porque nos hablaste por medio de tu mensaje, Padre Santo. Gracias porque nos redarguyes, nos inspiras y, Señor, nos exhortas a cambiar, Señor, en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Señor, y te pedimos que tú, a lo largo de esta semana, Señor, cada día, guardes a cada uno de mis hermanos, que seas con cada uno de ellos en sus negocios, en sus escuelas, en sus trabajos, en cada proyecto que ellos emprendan, Señor. Te pedimos que tú vayas con ellos. Y, Señor, gracias por esa confianza, Señor, por esa certeza de que tú estás a nuestro lado en cada momento. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos guardes en esta hora, Señor. Que si alguna de persona que ve este culto, Señor, que escuchó el mensaje, no te ha aceptado en su corazón como su Salvador y su Señor personal, Señor Jesucristo, te pido que entres en su corazón, Padre, que tú lo redargullas y pueda tenerte, Señor, como cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos guardes, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de terminar, les recordamos que los miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la noche por medio de la plataforma de Zoom en línea.
Conéctense, hermanos, para orar unos por los otros, para escuchar las peticiones de nuestros hermanos. Y les recordamos también que los domingos tenemos escuela dominical a las 6 de la tarde, también por medio de Zoom. Dios les bendiga a todos, hermanos.